contrato respaldado por 4.300 millones de euros en sellos. Su tasación real, 78 millones, menos del 2%. Guarda ese número, porque volverá con el expediente completo delante. Es uno de los 4 casos españoles que abrimos hoy. 4 veces que alguien dijo la palabra seguro y el ahorrador firmó otra cosa. En este, el vendedor ni siquiera trabajaba en un banco. En el último sí, era el director de tu sucursal. 4 casos, 4 productos distintos, un solo mecanismo, un mostrador con placa y la palabra seguro, dicha por alguien de confianza. Los ordenamos de menor a mayor daño, y fíjate en una cosa mientras avanzamos. El mostrador se va acercando a ti. Empieza en una agencia registrada en Madrid y termina en la caja de ahorros de tu calle. El último dejó tocados a 295,000 ahorradores, y ninguno era ilegal. En los 4, el producto era legal. En 2 de ellos había además un supervisor formalmente competente. En los otros 2, un hueco de supervisión que ningún organismo reclamó como suyo. Pero el fallo nunca estuvo en el papel, ni en el organismo. Estuvo en la boca que lo explicó. Empezamos por el primero, el más pequeño en dinero y el más incómodo en clientes. Caso 1. GEScartera. No era una web opaca ni una promesa de criptomoneda. Era una agencia de valores registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, con despacho y con placa. Entre sus clientes había mutualidades, fundaciones, órdenes religiosas y la Asociación de Huérfanos de la Guardia Civil. Gente que no busca aventuras, gente que busca conservar. Le entregaron el dinero a una entidad supervisada, porque estar supervisado sonaba a estar protegido. Son 2 cosas distintas, y esa distinción es el primer corte de esta autopsia. La CNMV intervino la agencia el 14 de junio de 2001. El agujero patrimonial acreditado por la Audiencia Nacional fue de casi 88 millones de euros. No miles de millones, 88. La Asociación de Huérfanos de la Guardia Civil tenía colocados 400 millones de pesetas. 30 órdenes religiosas figuraban en la lista de clientes. El dinero no se perdió invirtiendo mal, se desvió. Lo que le vendieron a esos clientes fue gestión prudente de un patrimonio que no era suyo, sino de viudas y de huérfanos. Y el segundo caso multiplica esta cifra por más de 25. Caso 2. Afinsa. Aquí no hay agencia de valores ni bolsa, hay sellos. El contrato era simple y por eso funcionaba. Tú compras un lote filatélico, la empresa te lo guarda y se compromete a recomprártelo pasado un plazo a un precio fijo pactado. Rentabilidad conocida de antemano, sin sustos de mercado. El argumento de venta era literal, más rentable que un depósito y con la misma certeza debajo, la de saber desde el primer día cuánto vas a cobrar. La palabra riesgo no aparecía en la conversación, y el mostrador ya se había movido. Esto no se firmaba en un banco, se firmaba en oficinas propias, en la calle principal, con rótulo y escaparate. La sentencia 22 de 2016 de la Audiencia Nacional del 27 de julio dio por probado que Afinsa tenía 190.022 clientes. Habían aportado 2.220 millones de euros. El pasivo se fijó en 2.574 millones. 11 exdirectivos fueron condenados por estafa agravada, con penas de hasta 12 años de prisión. Fíjate en el orden, primero las personas, después el dinero. 190.000 hogares antes que 2.000 millones de euros. El tercer caso es el hermano gemelo de este, y el peritaje que le hicieron es demoledor. Caso 3. Fórum Filatélico. Intervenida el mismo día que Afinsa, el 9 de mayo de 2006. Mismo modelo, mismo sello, misma frase de venta. Y aquí llega el dato que abrió este vídeo, ahora con el expediente completo delante. La cartera de sellos que Fórum declaraba en balance superaba los 4.300 millones de euros. Un perito judicial fue a preguntar cuánto pagaba por esos mismos sellos el canal mayorista real, el sitio donde de verdad se venden. La respuesta fue 78 millones. Menos del 2%. El producto no valía poco, prácticamente no valía. El sistema solo se sostenía mientras entrara dinero nuevo que pagara las recompras del dinero viejo. Y todavía hoy puedes medir el resultado.
Tras más de 15 años de concurso, la administración concursal ha pagado el 23,5% de los créditos reconocidos a 272.690 acreedores ordinarios, que son los compradores de sellos. La sociedad entró en concurso con 922,7 millones en activos, frente a 3.766 millones de deuda. Detente en esa cifra, 23,5%. No es cero, y ese matiz importa. Casi nadie lo perdió absolutamente todo. Pero pregúntate qué significa recuperar menos de una cuarta parte de tu ahorro 15 años después, sin intereses y con la inflación de por medio. Y fíjate en dónde estamos. Hasta aquí, el mostrador todavía quedaba fuera del banco. El cuarto caso ya no va de sellos ni de agencias raras. Entra directamente por la puerta de tu caja de ahorros de toda la vida. Caso 4. El más grande, las participaciones preferentes. Y aquí hay que ser preciso, porque no fueron los bancos en bloque. El grueso de la colocación minorista lo hicieron las cajas de ahorro, las entidades que el ahorrador percibía como más cercanas y más seguras que un banco comercial. La caja del barrio, la de la libreta y el calendario, la que patrocinaba la fiesta del pueblo. Ese era el mostrador. Y el producto que se puso encima de ese mostrador no era exótico ni ilegal. Una participación preferente es deuda perpetua, sin vencimiento. No hay un día en el que te devuelvan tu dinero. Sin garantía del Fondo de Garantía de Depósitos, con rentabilidad condicionada a que el emisor tenga beneficios. Era un instrumento legal y habitual en el mercado mayorista, entre profesionales que entienden exactamente eso que acabo de decir. El problema no estuvo en su existencia, estuvo en colocarlo en ventanilla a un perfil conservador entre 2008 y 2011, justo cuando a las cajas se les cerró el crédito mayorista y necesitaban capital. Los números de la colocación. Entre 2008 y 2011, el sector financiero español colocó 12.552 millones de euros en participaciones preferentes. De esos, 3.123 millones, una cuarta parte del total, correspondieron a clientes de las cajas que después formaron Bankia, Caja Madrid y Bancaja. Se las vendieron a unos 295.000 ahorradores, 295.000 personas, que fueron a una ventanilla a colocar unos ahorros y salieron con deuda perpetua firmada. El desenlace llegó por decreto. Solo el grupo BFA Bankia había colocado 6.900 millones de euros en instrumentos híbridos, preferentes y deuda subordinada, entre unas 206.000 personas. En abril de 2013, el FROB impuso a esos titulares una quita media del 38% en las participaciones preferentes y del 36% en la deuda subordinada perpetua. Una quita es esto: te comunican por escrito cuánto de tu dinero deja de existir. Hubo arbitrajes y sentencias de nulidad que recuperaron dinero, pero la quita fue el punto de partida. Y para entender de dónde salía tanta confianza hay que retroceder 2 años, al momento en que ese mismo grupo entró por la puerta grande. El 20 de julio de 2011, Bankia salió a bolsa a 3,75 euros por acción, con campaña publicitaria masiva y un tramo minorista accesible desde 1.000 euros. 1.000 euros, el importe exacto de un ahorrador normal. La entidad presentó un beneficio de 309 millones para 2011. Meses después, reformuló esas mismas cuentas como una pérdida de unos 3.000 millones. La acción no se hundió el día del estreno. El desplome se consumó con el rescate de mayo de 2012. Aquí está el cierre del bucle. En Bankia, los minoristas que reclamaron por el folleto recuperaron su dinero. El Tribunal Supremo confirmó el 27 de enero de 2016 la nulidad por información engañosa en la salida a bolsa. Es el único de los 4 casos donde el ahorrador cobró el 100% más un 1% anual. ¿Por qué? Porque lo que se juzgó no fue el producto, fue la información que le dieron al comprarlo. El tribunal no dijo que la acción fuera mala, dijo que el folleto mentía. La palabra, otra vez. Repasa el patrón completo. 4 productos, 4 nombres distintos. Un mostrador que fue acercándose hasta tu propia calle. Nadie compró riesgo. Compraron una palabra dicha por alguien conocido detrás de una placa.
Y esa palabra tiene una definición legal muy estrecha que casi nadie conoce. El Fondo de Garantía de Depósitos cubre 100.000 euros por titular y entidad, pero únicamente sobre depósitos dinerarios, cuentas corrientes, cuentas de ahorro y plazos fijos. Las acciones, las preferentes, los bonos, los fondos de inversión y los planes de pensiones quedan expresamente fuera, aunque los compres en la misma ventanilla, con el mismo director y el mismo café. De ahí sale la pregunta que puedes hacer mañana, antes de firmar nada. ¿Esto que me ofrece está cubierto por el Fondo de Garantía de Depósitos? Contésteme sí o no, y póngamelo por escrito. Si la respuesta es un rodeo, ya tienes tu veredicto. Dictamen forense sobre la palabra seguro en boca de una entidad. 4.300 millones declarados, que valían 78. Un producto perpetuo vendido a quien pedía un plazo fijo. Un folleto anulado por inexacto. El veredicto no es sobre las víctimas, es sobre el adjetivo, podrido. Porque en los 4 casos, la palabra seguro no describía el producto, describía la sensación de quien la escuchaba. Y esa sensación no está cubierta por ninguna garantía. Ese es el dato que te puedes quedar. Si te sirvió, el de la pantalla te interesa. Suscríbete.